Agenda Verde. Este es el podcast del Partido Verde de Mendoza. Agenda Verde. Hoy charlamos sobre la situación de los glaciares en nuestro territorio con Laura Salazar, especialista en glaciares y sensores remotos, profesora universitaria de Geografía, investigadora de IANIGLA, Instituto de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, dependiente del CONICET. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, el IANIGLA es una institución que depende del CONICET, es el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, que está ubicado aquí en el Parque General San Martín. El IANIGLA es el encargado por ley de realizar el Inventario Nacional de Glaciares y yo formo parte de ese equipo de gente que trabaja en ese inventario. Me desempeño como profesional del Inventario Nacional de Glaciares. Este Inventario Nacional de Glaciares surge a partir de una ley que se promulga en el año 2010, que es la Ley de Protección de Glaciares y Ambiente Periglaciar. Esta ley se sanciona justamente con ese fin de proteger a los glaciares por las diferentes funciones que cumplen, como recarga para las cuencas hidrográficas, como proveedores de agua para el consumo humano, para la agricultura, también como lugares relacionados con la biodiversidad. El glaciar no solamente es importante por sí mismo, sino por el entorno y por todo lo que genera en su entorno. También son importantes desde el punto de vista científico. El estudio de los glaciares es muy importante y de mucha actualidad debido al cambio climático que estamos experimentando en la actualidad. Por todas estas razones y además porque los glaciares también son fuentes de riesgo, que hay que monitorearlos, que hay que ver qué está pasando con los glaciares, y porque también son como la expresión más clara de lo que es del cambio climático. Son muy sensibles al cambio climático y es muy común ver fotos que nos muestran cómo los glaciares han variado en los últimos años y de manera alarmante. Todas estas razones es lo que hace que se sancione esta ley. A partir de esta ley se establece que el organismo técnico que tiene que realizar el inventario de glaciares, es decir, mapear todos los glaciares a lo largo del país, es el IANIGLA, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. Y a partir de ese momento, del año 2010, empieza a conformarse un equipo de profesionales que van a ser los encargados de hacer este inventario, hacer un mapa de glaciares a lo largo del país. Y no solamente hacer ese mapa, sino que monitorear determinados glaciares. Es importante también saber cuál es la relación que existe entre los glaciares y el clima, cómo reaccionan a las actuales circunstancias, y por eso se están monitoreando a lo largo del país 4 glaciares. En lo que se denominan desérticos, hay un glaciar que se monitorea en San Juan, en la cuenca del río Hachal, un glaciar que se monitorea en el sur de la provincia de Mendoza, otro en los alrededores del Tronador, en Río Negro, y un glaciar en Santa Cruz. Entonces es a partir de esta ley que nosotros comenzamos a trabajar y a interiorizarnos sobre los glaciares del país, porque el país tiene una gran extensión, es muy grande latitudinalmente, tiene una cordillera. Eso hace que los glaciares del país no sean todos iguales. Es muy diferente la situación que vamos a encontrar en Jujuy a la que vamos a encontrar en Santa Cruz. E incluso antes de la realización del inventario había gente que pensaba que en Jujuy y en Salta no había glaciares. Pero sí, hay un tipo especial de glaciares que han sido mapeados y estas provincias están consideradas dentro de las áreas con glaciares del país. En octubre del 2019 se realizó en el Calafate, en Santa Cruz, una reunión del Servicio Glaciológico Mundial. Este servicio, que está ubicado en Suiza, es el organismo que colecta toda la información que se genera sobre glaciares y cambios en los glaciares a nivel mundial. Es una institución que ya tiene 125 años, cumplida en el 2019, de trayectoria en juntar la información que se genera a nivel mundial de glaciares. Cada 10 años este servicio hace una reunión, hay 40 países que aportan información a ese servicio. Y dentro de estas instituciones está el IANIGLA, que tiene un corresponsal local, que es un investigador, se llama Pierre Pitt, y aporta información a este servicio. Este servicio entonces organiza reuniones a nivel mundial cada 10 años y en este caso lo organizó regionalmente. Entonces en Santa Cruz se juntaron corresponsales de toda la zona andina, de Argentina, de Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, México, no sé si me olvidé algún país.
Todos estos países se reunieron para debatir el estado de los glaciares en cada uno de los países, las contribuciones que se han realizado, y también se decidió elaborar un documento como para concientizar sobre la situación de los glaciares a nivel mundial, pero particularmente en esta zona, que era lo que se estaba tratando. Y bueno, tuvo una gran convocatoria, se realizaron reuniones que en principio tenían que ver con la gente que trabaja en glaciares, de tipo metodológica, cómo mejorar metodologías, cómo seguir trabajando, pero también se hicieron reuniones con la comunidad como para comunicar qué es lo que se está haciendo, qué es lo que está pasando con los glaciares, y bueno, informar a la gente interesada sobre el tema de glaciares. Los glaciares a lo largo del país tienen características muy diferentes. No es lo mismo el norte que el sur o el centro. El inventario nos ha permitido a nosotros conocer mejor los glaciares de la Argentina. Mendoza es la segunda provincia en cuanto a la superficie con hielo de todo el país, y también es la segunda provincia en cuanto a la cantidad de glaciares que hay en el país. Es decir, que tiene una posición bastante importante en el tema glaciares con respecto al total del país. En donde más superficie con glaciares hay, el 60% de la superficie con glaciares está en la provincia de Santa Cruz, pero en segundo lugar está la provincia de Mendoza. Los glaciares de la provincia de Mendoza son como muy inaccesibles, es difícil de monitorearlos y de llegar a ellos. Podemos algunas veces verlos a la distancia, pero es muy difícil poder acceder a los glaciares. Y estos glaciares no están tan afectados como por ejemplo los del sur de la Patagonia. Hace poco se presentó un trabajo sobre el cambio del volumen de glaciares a lo largo de la cordillera de los Andes, y entre el año 2000 y 2009 los glaciares de esta zona de Mendoza se mantuvieron en equilibrio. A partir del año 2010, que empieza lo que se llama una mega sequía, falta de precipitaciones, sobre todo en la cordillera, que todos sabemos que ha precipitado muy poca nieve en los últimos inviernos. A partir de ese momento sí que los glaciares de Mendoza comienzan a verse afectados por esta situación. De todos modos, la situación no es tan dramática como en otros lugares del país. Sí hay glaciares muy comprometidos. Nosotros hemos estado trabajando estamos monitoreando un glaciar del sur de la provincia de Mendoza, que es el glaciar del Azufre, que está en las cercanías del volcán Peteroa, y este glaciar se suma, bueno, todo lo que es cambio climático más la actividad volcánica. Y este glaciar sí que se ha visto muy comprometido en los últimos años. Es difícil generalizar. Si bien todos los glaciares están afectados por el retroceso, es como que las situaciones hay que irlas viendo en detalle para cada lugar, por lo que las políticas no pueden ser iguales para todos los lugares, sino que hay que ver, hay que analizar cuáles serían las mejores estrategias de protección, de monitoreo y de adaptación en cada una de las regiones o de los lugares o cuencas o la unidad espacial que uno analice. Puedes tener dos glaciares muy similares y uno que retrocede más que el otro, que puede ser la orientación del glaciar, si da al norte, si da al sur, si la pendiente, un montón de cosas que condicionan, y glaciares ahí muy cerca van a evolucionar de manera diferente. Entonces hay como dos situaciones, una lo que es el Yanigla y la investigación en general, que ha ido variando a lo largo de los gobiernos, depende del gobierno, los recursos que se han recibido e incluso la cantidad de gente que ha ingresado. Durante los 90 el CONICET estuvo prácticamente desfinanciado, muy poca gente ingresó en ese momento. Después, alrededor del 2000, empezó a ingresar mayor cantidad de gente, de gente para hacer el doctorado, de investigadores, y se frenó un poco en los últimos años nuevamente. Digamos, depende de la política que adopte el gobierno, las variaciones en cuanto a personal y a recursos que va a recibir la institución, porque no es solamente el sueldo de quienes trabajan ahí, sino que todo esto requiere ir al campo, requiere gastos de combustibles, gastos de equipamiento, un montón de gastos que a veces no se tienen los recursos suficientes como para hacer todo lo que se quisiera hacer. Y los últimos años han sido bastante difíciles desde el punto de vista presupuestario. El inventario de glaciares
depende de una ley, pero no es una ley que tenga un presupuesto asignado. Muchas veces depende de la voluntad de quien está ahí, cuánto se asigna para que se realice el trabajo. Y ese trabajo, bueno, todo el mapeo del inventario de glaciares se terminó en mayo del 2018. Todo el mapeo de glaciares ya está terminado. Sin embargo, hay una parte que es de monitoreo, que requiere que se vaya 2 veces por año a 4 glaciares, en donde es como la parte más difícil, porque la información es muy importante hacerlo los 2 veces al año. No ir una vez implica que esos datos ya van a tener un faltante. Y como para poder sacar conclusiones se necesitan como 10 años mínimos de relevamiento. Y en ese sentido el presupuesto es como muy difícil conseguirlo. El tema de monitoreo ha sido difícil, hasta el día de hoy se ha podido realizar, pero bueno, no sabemos en el futuro cómo seguirá la tarea de monitoreo. Bueno, en mayo del 2018 se presentaron los resultados finales del Inventario Nacional de Glaciares. A partir de ese momento sabemos que en la cordillera de los Andes hay alrededor de 16.000 glaciares que cubren una superficie de 5.700 kilómetros cuadrados aproximadamente. Estos glaciares no se distribuyen de la misma manera en toda la cordillera, sino que la provincia de Santa Cruz es la que más hielo tiene, seguido por la provincia de Mendoza. Ese trabajo de identificación y de mapeo de glaciares se realizó a partir del análisis de imágenes satelitales. Sobre las imágenes satelitales nosotros fuimos identificando diferentes tipos de glaciares. Y el trabajo tuvo 2 componentes muy importantes. Una que fue eso, de trabajar en el gabinete durante el invierno, viendo dónde están los glaciares. El trabajo se organizó por cuencas hidrográficas. Y después, una vez terminado ese mapa, fuimos al campo. Fuimos a obtener información directa de los glaciares. Es decir, comparar nuestro mapa, lo que habíamos hecho en gabinete, con la realidad, con información de campo, para ver qué tan bien estaba nuestro trabajo. Ese trabajo de campo implicó, si sumamos todos los grupos y todas las campañas que se hicieron, aproximadamente 1 año de trabajo de estar en el campo, en el cual se obtuvo información de manera directa de unos 1.800 glaciares. Toda esta información que se ha generado a partir del inventario está en internet, en la página que es Glaciares Argentinos. Y bueno, ahí se puede consultar información de cómo se hizo el inventario, qué imágenes se utilizaron, cuáles son los principales resultados para cada una de las cuencas. Se puede obtener información, también hay información a nivel de resultados globales para el país. Se pueden consultar los resultados globales por cuenca, por provincia, y recientemente se publicó también un atlas de glaciares donde hay muchas de las fotos y de la información que nosotros obtuvimos en el campo, que se presenta de una manera mucho más didáctica e integral para quienes quieran consultarlo. Nosotros hemos realizado el inventario a nivel nacional. A partir de ese momento lo que nosotros hacemos es poner esa información a consideración de lo que son las autoridades, ONG y toda la población en general, para que los que tengan que tomar decisiones sobre el tema tomen las decisiones, o para que las provincias empiecen a elaborar sus políticas de protección. Digamos, la ley es una ley de presupuestos mínimos que determina lo mínimo que hay que proteger a nivel nacional. De ahí en más, las provincias pueden ir más allá y proteger más de lo que se establece en la ley. Para nosotros la responsabilidad es técnica de mapear lo mejor posible todos los glaciares del país y poner esa información a disposición de quienes van a tomar las decisiones y de la población en general para que reclame que esa ley se cumpla. Desde ese punto de vista nosotros hemos trabajado también en capacitaciones, hemos ido a las provincias, hemos ido a muchos encuentros que nos han pedido información, capacitación en el control y monitoreo de glaciares, y hay actividades que están prohibidas por la ley, pero quienes están encargados de hacer cumplir esa ley son las autoridades locales, para evitar ese tipo de situaciones de que los glaciares se vean afectados por determinadas actividades, porque sí, hay actividades que tienen un impacto fuerte sobre los glaciares, no solo impacto directo, sino que también el polvo puede depositarse sobre el glaciar, puede afectarlo. No es solo trasladar un glaciar o intervenir directamente, sino que algunas actividades pueden también afectarlos indirectamente. El calentamiento global es el peor enemigo en este momento de los glaciares. Es el aumento de la temperatura, falta de precipitaciones que hacen que los glaciares estén en retroceso generalizado en prácticamente todo el mundo. Los glaciares están como en desequilibrio con el clima actual y se piensa que para finales del siglo en algunos cordones montañosos van a desaparecer
prácticamente todos los glaciares. La situación es bastante alarmante. La Tierra siempre ha tenido periodos de calentamiento, de enfriamiento, glaciaciones. Lo que pasa en este momento es que la capacidad de intervención que tiene el hombre no hay precedentes en la historia. La capacidad de intervención y de modificar el ambiente que tenemos tampoco tiene precedentes. Entonces, bueno, se suma eso a los ciclos que puede tener la naturaleza. Esto fue Agenda Verde, el podcast del Partido Verde de Mendoza. Hasta la próxima entrega. Esta agua es nuestra y la vamos a defender. Quizás el agua ya se negoció, pero vamos a recuperarla. Hablamos de traiciones a la gente y ellos solo quieren destruir el futuro de inocente. Y todo por un par de billetes nada más. Piensa que Mendoza se va a callar, pero están equivocados. Temen porque el pueblo se está levantando y nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Nosotros no ignoremos el poder que tenemos, que provocamos algo mientras protestemos. Y esto dice así: luchemos por el sur mendocino, que somos la tierra del buen sol y del buen vino. Cosa que gran parte del agua genera, no la vamos a vender de ninguna manera. El pueblo se levanta y quiere protestar, el agua